Vamos a comenzar con las prácticas de acciones, las prácticas que están relacionadas con las ampliaciones. Vamos a comenzar con las prácticas de acciones, las prácticas que están relacionadas con las ampliaciones de capital. Estas prácticas se corresponden con aquellas que deberían de haberse impartido en detalle el pasado viernes 13 de marzo o bien el sábado 14 de marzo. Pues bien, estas prácticas se corresponden con las de la carpeta de marzo. En la carpeta de marzo, la última parte, la última de las carpetas, se llama prácticas de acciones. Vamos a ver en primer lugar una serie de ideas. Primero vamos a empezar con una serie de ideas previas. En primer lugar, vamos a preguntarnos qué es el valor nominal de una acción. El valor nominal de una acción se corresponde con el cociente entre el capital social y el número de acciones que existe en una sociedad. En segundo lugar, haremos referencia a valor teórico, que también recibe el nombre de valor teórico o contable. Esta expresa mejor que valor nominal la capacidad de una acción de generar dividendos futuros. Sería el cociente entre el patrimonio neto y el número de acciones. Y en tercer lugar, vamos a tener que también tener en consideración lo que sería el valor efectivo, que es el valor de mercado o de cotización que normalmente aparece en los problemas como un dato. ¿Qué más tendríamos que tener en cuenta? Tendríamos que tener en cuenta lo que es un derecho de suscripción. El derecho de suscripción es el derecho que los accionistas existentes en una sociedad tienen a participar de la compra de nuevas acciones ante una ampliación de capital con un precio preferente. Es decir, cuando una sociedad decide ampliar capital porque necesita, por ejemplo, comprar máquinas nuevas o bien expandir su negocio y decide emitir nuevas acciones, los accionistas que ya estaban antes, los accionistas antiguos, tienen derecho a una suscripción, a una compra preferente. Cada una de las acciones llevará asociado un derecho de suscripción. Cuando se produce la ampliación de capital, este antiguo accionista puede hacer varias cosas que vamos a ver a continuación. Y nos preguntamos qué pueden hacer los accionistas existentes, los accionistas antiguos, cuando la empresa de la que ostentan acciones decide llevar a cabo una ampliación de capital. Una de las cosas que puede hacer es ejercer cada uno de los derechos de suscripción que está asociado a cada una de las acciones que tiene. Si eso lo hace, lo que ocurriría es que se mantendría su nivel de participación en la sociedad, no solamente una participación económica, sino en cuanto a toma de decisiones. ¿Qué es otra de las cosas que podría hacer? La segunda cosa que podría hacer es vender esos derechos de suscripción a un nuevo accionista, de modo que, aunque su nivel de participación en la sociedad disminuiría proporcionalmente, se vería compensado con esta cantidad que podría obtener por la venta de estos derechos de suscripción. Y los ejercicios se pueden resolver desde distintos puntos de vista. El primero, desde el punto de vista de la sociedad que emite esas nuevas acciones. El segundo, desde el punto de vista del accionista antiguo, que tendrá varias opciones. Una de ellas sería ejercer los derechos de suscripción y la otra el no ejercerlos y venderlos. Y la otra desde el punto de vista de un accionista nuevo que acude a una ampliación de capital de una empresa. Vamos a comenzar con el ejercicio 1 de las prácticas, que se encuentra en la página 2 de la carpeta de prácticas de acciones, la carpeta ADM-PP25. En la página 2, el ejercicio 1. Así vamos a leer el enunciado del ejercicio 1. El ejercicio 1 vamos a resolverlo en tres partes. Una primera parte que se correspondería con el primer párrafo de ese ejercicio, la segunda parte con el segundo párrafo que se corresponde a la situación de una accionista que es la señora Esteban, y el tercer párrafo se correspondería con la tercera parte en la que aparecen datos de otra accionista llamada señora Sarasola.
En cuanto a la primera parte, primer párrafo, si nosotros hacemos una lectura detallada, nosotros veremos que esta empresa cuenta con un capital social de 25 millones de unidades monetarias, acciones 50.000, que las marcamos con una A, puesto que A indica que son las acciones antiguas, y que en un momento determinado, que además coincide que es el momento de la ampliación de capital, el valor de cotización o el valor de mercado de esas acciones es de 525 unidades monetarias. Además del capital social, esta empresa tendrá unas reservas constituidas de 3.750.000 unidades monetarias. Lo primero que vamos a hacer, que son cálculos muy sencillos, que ya lo hemos visto en el marco teórico, es calcular el valor nominal, el valor teórico y el valor efectivo antes de la ampliación, que son cálculos muy sencillos, pero que lo necesitaremos hacer, ya que nos servirán para hacer cálculos más complejos más adelante, cuando estemos resolviendo otros apartados del ejercicio. Así, en primer lugar, vamos a calcular el valor nominal, que no es más que el cociente entre el capital social, el número de acciones antes de la ampliación del capital. El valor teórico o el valor contable sería el que se corresponde al cociente entre el patrimonio neto, que tendríamos que sumar al capital social, las reservas constituidas de 3.750.000 unidades monetarias y dividirlo igualmente por el número de acciones. Y nos daría que el valor teórico es de 575 unidades monetarias. Y por último, calcularíamos o simplemente mencionaríamos cuál es el valor de cotización, que es de 525 unidades monetarias, que ya aparece en el enunciado. Vamos a colocar toda la información con la que contamos en un cuadro, ya que después la vamos a necesitar. Y si cayera un problema de este tipo, sería bueno que tuviéramos toda la información bien organizada. Por lo tanto, colocaríamos un cuadro de este estilo, donde ponemos antes de la ampliación de capital, el valor nominal es de 500 unidades monetarias, y haremos lo mismo con el valor teórico y el valor de cotización en un cuadro donde aparezca la información bien definida. Vamos a leer la segunda parte del ejercicio, el segundo párrafo del ejercicio, en el cual hace referencia a una accionista una accionista de la empresa que se llama la señora Esteban. Esta señora, en un momento del pasado, compró 4.000 acciones a 510 unidades monetarias. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que entre que las compró hasta un momento posterior en el que las vende, que entendemos que es anterior al de la ampliación de capital, ha recibido unos dividendos de 2.000 unidades monetarias. Y un año más tarde de comprar las acciones, las vende por el valor de cotización, que es el valor que aparece en el enunciado, esas 525 unidades monetarias. Lo que nos pide el problema es que calculemos la renta y la rentabilidad de la inversión que ha realizado la señora Esteban. La renta que ha obtenido sería la suma de los dividendos obtenidos más la plusvalía o minusvalía, en su caso, que derivaría de la venta de sus acciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que la renta sería igual a los dividendos más más la plusvalía. Los dividendos ya los conocemos, los dividendos nos dice el enunciado que son de 2.000 unidades monetarias. Lo único que tendríamos que hacer es calcular la plusvalía, que no es más que la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra por cada una de las acciones que tenía en un principio y que vende al final. Por lo tanto, si nosotros operamos, nos daría que la renta que obtiene la señora Esteban sería de 62.000 unidades monetarias. En cuanto a la rentabilidad de una inversión siempre es el cociente de la renta que ha obtenido dividido por el importe de dicha inversión. Por lo tanto, aplicaríamos esta fórmula en la cual la rentabilidad es igual a lo que se ha obtenido entre lo que se ha invertido, y para calcularlo en porcentaje lo multiplicamos por 100. Por lo tanto, nosotros tendríamos que, ya sabemos que la renta es de 62.000, al dividirlo entre la inversión que realizó en su momento nos daría que la rentabilidad es del 3,03%. Igualmente, toda esta información la colocaríamos en un cuadro para que aparezca ordenada y que llame la atención del tribunal.
Y por último, leemos la tercera parte del enunciado, ese tercer párrafo que hace referencia a otra accionista, que es la señora Sarasola. Ahí nos dice que en un momento dado la empresa decide emitir nuevas acciones, por eso ponemos ahí datos de la ampliación de capital, es decir, eso es lo que hace la empresa. La empresa en un momento dado emite 4.000 nuevas acciones. Por otro lado, se establece cuál es la situación de la señora Sarasola con respecto a su posición dentro de la sociedad. Es decir, de las 50.000 acciones que tenía la empresa, 5.000 de esas acciones, el 10% de la participación de la sociedad, se corresponde con las acciones que tiene la señora Sarasola. Entonces, ¿qué es lo que nos está preguntando? ¿Qué ocurre si decide ejercer el derecho de suscripción sobre 100 acciones nuevas y vende el resto? Aunque el enunciado no lo pida, vamos a estudiar las otras posibles opciones a las que podría recurrir la señora Sarasola. Vamos a ver los distintos pasos que tendríamos que dar para proceder con los cálculos. Siempre que existe una ampliación de capital, tendríamos que ver en primer lugar la relación existente entre las acciones antiguas y las nuevas. Por lo tanto, si nosotros hacemos o llevamos a cabo el cociente entre las acciones antiguas que se designan con una A y las acciones nuevas que se designan con una N, nosotros llegaríamos a la siguiente conclusión, que por cada 5 acciones antiguas la empresa emite 4 acciones nuevas. Las acciones de la señora Sarasola son varias. La D es aquella que nos plantea el ejercicio, que ejerce los derechos de suscripción para comprar 100 acciones nuevas y vende el resto de los derechos de suscripción. Sin embargo, nosotros vamos a considerar las otras opciones, que es la de no ejercer los derechos de suscripción, la de ejercer todos los derechos de suscripción que se corresponden o están asociados a cada una de las acciones que ya ostentaba con anterioridad y con eso compraría nuevas acciones con un precio preferente, y la opción C, que sería no acudir a esa ampliación de capital, pero vender todos esos derechos de suscripción para que puedan comprar acciones nuevas nuevos accionistas que se adhieran a la sociedad. La primera de las opciones sería la de no ejercer, la de no vender los derechos de suscripción. Esta decisión sería irracional, puesto que perdería peso en la empresa, pero además perdería el dinero por no vender esos derechos de suscripción. La segunda de las opciones sería ejercer todos los derechos de suscripción. Ejercer sus derechos de suscripción implicaría poder comprar todas las acciones nuevas a las que tiene derecho en función de esa relación que calculamos con anterioridad, en la cual poníamos en relación las acciones antiguas con las acciones nuevas. Al ejercer todos los derechos de suscripción estaría comprando 4.000 nuevas acciones, porque si nosotros vimos la relación de que por cada 5 acciones antiguas la empresa emitía 4 acciones nuevas, haciendo una regla de 3, diríamos que la señora Sarasola tiene derecho a comprar 4.000 acciones. Si las compraría a un precio preferencial, que sería ese valor nominal de 500 unidades monetarias, que sería distinto al precio al que se le ofrecería a nuevas accionistas. Por lo tanto, esta señora tendría un gasto, tendría una salida de dinero de su patrimonio personal de 2 millones de unidades monetarias para invertirlo en la empresa. A cambio de ello, la señora Sarasola mantiene su posición en la empresa y ya ha cedido a unas nuevas acciones a un precio preferente, a su valor nominal. La siguiente opción, ¿cuál sería? La de vender todos los derechos de suscripción. Imaginemos que esta señora ha llegado un momento en su vida que no le interesa tener tantas acciones, sino que dice, bueno, yo vendo los derechos de suscripción, es cierto que mi nivel de participación en la empresa va a ser menor, pero no me importa. A mí ahora mismo me interesa tener el efectivo para gastármelo en mi vida privada o para incrementar mi patrimonio personal fuera de la empresa en la que he estado X años. Tendríamos que calcular el valor teórico contable de después de la ampliación. ¿Esto cómo se hace? Sería una media ponderada en la cual se tiene en cuenta el valor de cotización en el momento de la ampliación, que es el que viene en el enunciado, y el valor nominal, que como hemos dicho en varias ocasiones es el precio preferente al que los antiguos accionistas comprarían esa acción.
Para ello, nosotros vamos a ver el valor teórico de después de la ampliación, hacemos esa media ponderada en la cual tenemos en cuenta las acciones antiguas, que son 50.000 a ese valor de cotización de 525, y si nosotros le sumamos las acciones nuevas a ese valor nominal, que es al que los accionistas han comprado la acción, nosotros hacemos esa operación y nos da que el valor teórico contable después de la ampliación es de 513 unidades monetarias, 513,89 unidades monetarias. Una vez que nosotros tenemos eso, nosotros podemos calcular el valor del derecho de suscripción. El valor de un derecho de suscripción se calcula de la siguiente manera: restándole al valor de cotización el valor teórico contable de después de la ampliación que acabamos de calcular, y eso nos da que el valor del derecho de suscripción es de 11,11 unidades monetarias. Por lo tanto, la señora Sarasola tendría un ingreso de esas 5.000 derechos de suscripción que se corresponden con cada una de las acciones, multiplicado por 11,11, que es el valor de cada una de ellas, es decir, tendría un ingreso de 55.550 unidades monetarias. Ese ingreso es el que compensa su pérdida de peso dentro de la sociedad. La última de las opciones, que es la que a nosotros se nos plantea en el enunciado del ejercicio, es la de ejercer derechos de suscripción para poder comprar 100 acciones nuevas, y una vez que haga eso, vende el resto de los derechos de suscripción. Vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. Lo primero que tenemos que saber es cuántos derechos de suscripción ha de ejercer la señora Sarasola para poder comprar esas 100 acciones nuevas. Para ello vamos a hacer una regla de 3 en la cual vamos a tener en cuenta las acciones antiguas, las acciones nuevas y el número de acciones, este número de 100 acciones a los que la señora Sarasola quiere acceder. Si nosotros hacemos esa regla de 3, nosotros tenemos que la señora Sarasola necesitará 125 derechos de suscripción, necesitará ejercer los derechos de suscripción sobre 125 de las acciones antiguas y vendería el resto. Como tenía 5.000 acciones, usará 125 derechos de suscripción y vendería las 4.875 que le restarían de las acciones que ya tenía al comienzo, que tenía anteriormente. Con ello, la señora Sarasola tendría un gasto por las compras de las nuevas acciones compraría esas 100 acciones por 500 unidades monetarias, que era el valor nominal, que es ese valor preferente, ese precio preferente, por lo tanto tendría un gasto de 50.000 unidades monetarias, que lo que haría es compensar algo la disminución del peso que va a tener dentro de la sociedad. Y por otro lado tendría un ingreso por la venta de los derechos de suscripción. 24.875 derechos de suscripción que hemos dicho o que acabamos de mencionar, lo multiplicaríamos por el valor de cada uno de esos derechos de suscripción y tendría un ingreso de 54.161,25 unidades monetarias. Por lo tanto, nosotros ya estamos en disposición de poder elaborar un cuadro que resuma toda la información. En el primer caso, en el caso de que no vendiera, de que no ejerciera los derechos de suscripción, diríamos que es una decisión irracional. En el segundo caso, en el caso en el que decide ejercer todos los derechos, tendría un gasto de 2 millones de unidades monetarias, pero ese gasto lo estaría intercambiando o sería a cambio de mantener su posición dentro de la sociedad. En el tercero de los casos, vende todos sus derechos de suscripción, por lo cual obtiene 55.550, pero estaría perdiendo posiciones dentro de su empresa. Y el último de los casos, que es el que se nos plantea en el problema, sería un caso mixto en la que decide ejercer derecho sobre algunas acciones nuevas que se ofrecen, a las que tiene derecho, y decide vender un porcentaje de las mismas. A continuación vamos a resolver el ejercicio 2, el ejercicio segundo de la carpeta de prácticas.
acciones y vamos a leer el enunciado. En el ejercicio 2 a nosotros en primer lugar se nos dan los datos de la empresa. La empresa tiene un capital social de 2,5 millones de euros, de unidades monetarias. Después además tiene un patrimonio neto de 3.250.000, es decir, que además del capital social de 2,5 millones, cuenta con 750.000 unidades monetarias en reservas constituidas. Cuenta con 10.000 acciones, que las vamos a llamar A, porque son las acciones antiguas, que además lleva a cabo una ampliación de capital de 2.500 acciones en un momento determinado, en el cual el valor de cotización de las acciones es de 275 unidades monetarias. En este caso nos pide igualmente que calculemos el valor nominal, el valor teórico y el valor efectivo, porque son datos que van a ser fundamentales para ver las opciones que va a tener una accionista antigua que se llama la señora Ortiz. Esta accionista antigua contaba con 4.000 acciones y nos pregunta el problema que ocurre si decide vender o si decide ejercer, los derechos de suscripción sobre 200 acciones nuevas y vender el resto. Y también nos pregunta qué es lo que ocurriría si optaría por algunas de las diferentes opciones, que serían similares a las que vimos en el ejercicio anterior. Pues el valor nominal lo calcularíamos de la misma manera, dividiendo el capital social entre el número de acciones, el valor teórico dividiendo el patrimonio neto, que ya nos lo da en el enunciado, entre el número de acciones, y el valor de cotización, que es el que aparece en el enunciado. Así, de la misma manera, colocamos la información en un cuadro, ya que después vamos a necesitar esa información. Vamos a ver igualmente, igual como hicimos en el ejercicio 1, los distintos pasos que tendríamos que dar. En primer lugar, y como siempre, un ejercicio de ampliación de capital, la relación entre acciones antiguas y nuevas, que en este caso llegaríamos a la conclusión de que por cada 4 acciones antiguas, la empresa emite una acción nueva. Las opciones de la señora Ortiz serían exactamente las mismas que las que aparecían en el ejercicio 1 para la señora Sarrasola, que sería la de no ejercer los derechos de suscripción, que como ya sabemos siempre sería una decisión irracional, la de ejercer todos los derechos de suscripción, vender todos los derechos de suscripción o ejercer para la compra de 100 acciones nuevas vendiendo el resto. Por lo tanto, no ejercer los derechos de suscripción sería una decisión irracional, como ya hemos comentado con anterioridad. La segunda es la de ejercer todos los derechos de suscripción, con lo cual optaría a comprar todas las acciones a las que tiene derecho. Haciendo una regla de 3, diríamos que la señora Ortiz podría comprar 1.000 acciones a 250 unidades monetarias, que es el valor nominal. Por lo tanto, tendría un gasto de 250.000 unidades monetarias, que a cambio de este gasto, la señora Ortiz mantiene su posición en la empresa accediendo a esas nuevas acciones. La tercera cosa que podría hacer es vender todos los derechos de suscripción. Aquí procederemos de la misma manera. Aplicamos el valor teórico de después de la ampliación, en la cual hacemos una media ponderada y nos da que ese valor es de 270 unidades monetarias por cada acción, y calculamos el derecho de suscripción aplicándole la diferencia aplicando la diferencia entre el valor de cotización y el valor teórico de después de la ampliación, que nos daría que es de 5 unidades monetarias. Si vende todos los derechos de suscripción, como la señora tenía 4.000 acciones, vendería los 4.000 derechos de suscripción a un precio de 5 unidades monetarias y tendría un ingreso de 20.000, que compensa la pérdida de peso que tendría dentro de la sociedad. Y por último, la última de las opciones sería la de ejercer derechos para poder comprar 200 acciones nuevas y vender el resto. Lo primero que tenemos que hacer es esa regla de 3, en la cual nos indica cuáles serían los derechos de suscripción que la señora Ortiz usará para poder comprar esas 200 acciones, y como utiliza 800 podrá vender 3.200 derechos.
Así tenemos que la señora Ortiz tendría un gasto por la compra de las nuevas acciones de 50.000 unidades monetarias por las 200 acciones que compra, las 200 acciones nuevas que compra por su valor nominal, y que tendría un ingreso por la venta de las 3.200 derechos de suscripción de 16.000 unidades monetarias. Por lo tanto, si nosotros hacemos un resumen de todas las opciones, nosotros diríamos que la primera de las opciones es irracional. La segunda de las opciones es la que utiliza todos los derechos de suscripción, tiene un gasto de 2 millones de unidades monetarias, pero que a cambio de ese gasto mantiene su posición en la sociedad. La tercera tendría un ingreso de 20.000 unidades monetarias por vender todos los derechos de suscripción, que compensaría la pérdida de poder económico y de decisión dentro de la empresa. Y la última de las opciones, que sería una opción mixta, en la que vende parte de los derechos de suscripción y parte de los derechos de suscripción los utiliza. Por último, vamos a ver el ejercicio 3. El ejercicio 3 lo que nos plantea es que vamos a repasar cada una de las opciones que tienen la señora Sarasola del ejercicio 1 y, en segundo lugar, las opciones de la señora Ortiz del ejercicio 2. Yo lo que voy a hacer es plantear cómo queda la situación patrimonial de la señora Sarasola del ejercicio 1 y os propongo como reto que hagáis lo mismo con la situación de la señora Ortiz del ejercicio 2. Yo voy a elaborar un cuadro en la que vamos a ver cómo queda el patrimonio de la accionista Sarasola del ejercicio 1. Así, por ejemplo, si nos vamos a la primera parte del cuadro, vemos que una de las opciones es que ejerce todos los derechos de suscripción y compra las 4.000 acciones a las que tiene derecho. Vemos que el patrimonio que tenía la señora Sarasola antes de la ampliación era que tenía 5.000 acciones, que tenía un precio de mercado de 525 unidades monetarias, por lo tanto su patrimonio antes de la ampliación era 2.625.000 unidades monetarias. Tras la ampliación tendríamos que valorar las acciones antiguas al valor teórico y las acciones nuevas también a su valor teórico. Por lo tanto, tendría un total de 9.000 acciones, las 5.000 que tenías en un principio, más las 4.000 nuevas que adquiridas, que por su valor teórico sería de 4.625.000. Nosotros diríamos, bueno, el patrimonio de esta señora se ha incrementado en 2 millones, pero es que los 2 millones se corresponde con la cantidad de dinero que se ha gastado para poder comprar esas nuevas acciones. Por lo tanto, su patrimonio personal seguiría siendo el mismo, se mantendría. El segundo de los casos, vende todos los derechos de suscripción. ¿Qué es lo que ocurre? Que si vende todos los derechos de suscripción, la señora seguiría manteniendo esas 5.000 acciones antiguas que tenía, por 513,89 unidades monetarias, que es ese valor teórico. Por lo tanto, tendría un patrimonio invertido en la empresa de 2.569.444. Pero si ha vendido los derechos de suscripción, además ha obtenido 55.355 por la venta de los mismos. Si nosotros sumamos lo que mantiene la empresa más lo que obtiene por la venta de los derechos de suscripción, nosotros veríamos que tendría un total de 2.625.000 unidades monetarias. Por lo tanto, su patrimonio se mantendría, su patrimonio seguiría siendo el mismo. Lo único que ha habido es un cambio en cuanto a dónde tiene ese dinero invertido esa señora. Ahora tiene un poquito menos en la empresa y tiene un poco más en efectivo. Y la tercera de las opciones era que ejercía 100 derechos de suscripción para comprar acciones nuevas y vendía el resto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si ahora tiene 5.000 acciones más 100 acciones nuevas que ha comprado, ahora tendría un patrimonio en la empresa invertido de 2.620.833. Además, ha obtenido 54.161,25 por la venta de los derechos, pero ha gastado 50.000 en la compra de acciones. Por lo tanto, su patrimonio personal, el patrimonio personal de la señora Sarasola, sigue siendo de 2.625.000 unidades monetarias. La idea subyacente a todo esto es que no importa lo que hagas, si ejerces tus derechos o no los ejerces,
o optas por una opción mixta, tu situación patrimonial en principio va a ser siempre la misma. Por último, te propongo un reto. Te propongo que hagas lo mismo que he hecho con la señora Sarasola del ejercicio 1, que llegues a las mismas conclusiones con los cálculos de la señora Ortiz del ejercicio 2. Nos vemos en la segunda parte de las prácticas de acciones. Saludos.